En el comienzo de los tiempos, en el Vaupés no existía el día. Los indígenas no estaban contentos con esta situación. Entonces resolvieron integrar una comisión con los mayores jefes de cada grupo étnico: Yurutí, Siriano, Tuyuca, Barazano y Desano, para solicitar al dios Rayo la luz del día. Los hermanos navegaron acompañados de la oscuridad. Una vez llegaron al lugar de donde provenía el relámpago, solicitaron al anciano que les diera la luz. El abuelo les entregó una caja que contenía luciérnagas y cocuyos, anunciando el nacimiento del día. Con el tiempo, esa luz se fue deslizando como un delicado manto de destellos diamantinos por entre los árboles frondosos, testigos centenarios de las luchas del hombre por conquistar territorios inexplorados. Fue así como surgió Mitú, capital del departamento del Vaupés, desde la niebla de los siglos, ubicada al nororiente de la Amazonía colombiana, al heredar el nombre de Paujil, ave de vuelo majestuoso. El municipio de Mitú y el departamento del Vaupés hacen parte de una formación geológica que se llama el escudo guyanés. Ese escudo guyanés hace que esta parte de la Amazonía tenga unas características ecológicas y ecosistémicas muy importantes. Llegar a Mitú no es fácil. La única manera de arribar a la capital del Vaupés es por vía aérea desde Villavicencio, aunque existen caminos fluviales que podrían utilizarse desde San José del Guaviare, pero es una travesía que requiere tiempo y varios transbordos. Estamos un poco completamente aislados del territorio nacional. Parecíamos como fuera en una isla territorial de Colombia, porque solamente aquí muchas cosas llegan por aviones. Últimamente pues está llegando algunos elementos de primera necesidad por embarcaciones que vienen de Alto Vaupés, desde Miraflores, Guaviare, y eso es lo que ayuda a solventar al Vaupés, porque antes solamente era por aviones, por eso llamábamos isla territorial de Colombia. Mitú fue creciendo con los tiempos de la misión y la cruz, con las hazañas del negocio de las pieles y los afanes comerciales en los años de la cauchería sobre la ribera de un río silencioso, perdido entre verdes infinitos. La bonanza de las pieles, del caucho. Por aquí bajó todas las resinas que tiene esta zona. Por aquí bajaron. Caucho negro, balata, mazarandúa, Juan Soco. Por aquí bajaron todo eso. Nada. Por aquí las pieles. Vino el caucho. Vino las pieles. Casi que hay un medio problema, o lo hubo. ¿Por qué? Porque se mataban a los tigres, ¿no es cierto? Que los tigres se comen los animales que se comen la yuca, entonces ya no había comida. Sin embargo, la comprensión de la vida de los protagonistas del majestuoso Vaupés se produjo cuando una gigantesca anaconda, cargada de indígenas en su lomo con seres humanos, remontó al río, dejándole a cada etnia un territorio propio. Este mito que le vamos a hablar de la canoa anaconda es muy conocido, porque dice que esa canoa anaconda salió de la laguna de la Leche, se cree que sea el mar, subió el Amazonas, subió el Río Negro, subió el Vaupés, y en el Vaupés empezó a distribuir unos gérmenes que traía en su vientre, que eran las diferentes etnias. Entonces en un lugar depositó a los guaranos, en el otro a los tucanos, en el otro a los desanos, a los otros en el cubeo, sirianos, etc. Todos los fue ocupando. De hecho,
esta parte, aquí ubicó a los cubeos. Aquí. La parte baja de Mitú ubicó a los guananos. Casi todo el río de aquí para abajo, de cierto punto para abajo es guanano. Y casi todo el río de cierto punto para arriba es cubeo. ¿Por qué? Porque ella llevó en su vientre estos gérmenes hasta Yuruparí. De Yuruparí, el raudal de Yuruparí, que ustedes lo han oído hablar, de Yuruparí para arriba no era forma de entrar porque era una tierra extraña. Solamente la anaconda les bendijo, ¿cómo se dice? Les exorció, les curó de Yuruparí para abajo, a las etnias. De para arriba no. Entonces las etnias siempre vivieron de Yuruparí para abajo, todas estas que le enumero. Un lugar majestuoso, donde las aguas profundas remiten a los tiempos del origen y al recorrido de los ancestros. Anaconda, desde la puerta de las aguas, casa de origen de la vida, hacia lugares sagrados donde los indígenas recibieron los conocimientos curativos de las semillas y los instrumentos ceremoniales para la curación del mundo. Para nosotros los pueblos indígenas, desde la creación del mundo o la misma concepción que tenemos de la mitología de los pueblos indígenas, consideramos que la Madre Tierra nos alimentó a través de los ríos y los caños. Por eso lo consideramos río de la leche. ¿Por qué la leche? Porque una madre cría a su hijo amamantando con la leche. Y para nosotros el río es el que nos da beber, comer y la vida para las comunidades indígenas. El Vaupés es considerado el departamento indígena de Colombia, ya que una proporción cercana al 70% se autorreconoce como tal. Acá más abajo donde se ven los cerros, de ahí venimos nosotros. Entonces cada uno, el Señor Dios Cubay venía dejando una persona quien se vaya a seguir creciendo la comunidad, venía dejando una por una. Entonces a nosotros nos tocó por acá y nos llegamos acá a sentarnos con el Dios Cubay. Entonces nosotros somos los hijos de Dios Cubay. En esta atmósfera tranquila y enigmática, la Maloca es el espacio sagrado conocido como el vientre de formación del ser, mujer de sabiduría o casa del universo, construida por la minga de la comunidad. Allí también se escuchan los relatos sobre el origen del cosmos, la composición y distribución del universo y la función de los seres humanos en la Tierra. La Tierra es la transformación de una diosa, porque ella tenía que tener un hijo que iba a poblar a la tierra. Y para cuidar al hijo, la diosa era algo espiritual, intangible, y ella tenía que convertirlo en tangible para que el niño pudiera crecer sobre ella. Es como un niño ya bien pequeñito no puede salir corriendo ni andar, ¿cierto? Tiene que estar bajo cuidado de alguien. Y por eso la diosa transformó en planeta Tierra, y de ahí nosotros conservamos nuestro territorio tradicional donde la Madre Tierra nos dejó a cada pueblo indígena. Navegando con la corriente a favor por el río Vaupés, a 20 minutos de Mitú, está ubicada la comunidad de Mituseño. Allí se hallan las inmensas cuevas de piedra y la morada del dios de los cubeos, así como el cerro de Urania y su inigualable vista sobre el tapete amazónico. Bañada por ríos y posando al infinito su galante alborada, en Vaupés los mitos también se conectan con los cantos a la vida. Ellos son el camino que conduce al territorio profundo de los sueños.
Las tierras donde hoy se encuentra Mitú fueron asignadas a los cubeos, hijos del mítico dios Kubai. Después se construyó la casa grande, se establecieron los cultivos, los grandes árboles se convirtieron en canoas y se descubrieron los secretos del bosque para curar distintos males. Esa piedra es en donde el señor Kubai, que es cubeo, se asentaba a mirar a otros clanes cuando se venía. Esta piedra es donde él tiene toda la vista de acá, el río abajo. Lugares sagrados donde también es posible escuchar las flautas del ritual de Yurupari, un héroe totémico que según la leyenda nació de las entrañas de la selva, en evocación a los nativos que abren camino donde no hay camino, enfrentados a la fauna salvaje, a lo desconocido, a la vorágine de José Eustacio Rivera. Suena una flauta muy fuerte desde la selva, por allá en los bajos de la selva, en los ríos, y usted la escucha. Ese señor que maneja eso se va arrimando a donde está celebrándose la fiesta, y las mujeres se tapan, se tiran contra el suelo y se envuelven y no quieren ver esa figura, porque hay la creencia que quien mira esa figura muere. Esta cabeza me lo dio un primo. Él le dicen Chucho, pero él se llama Jesús. Él me lo regaló. Yo, Emerson, este es de recuerdo para que lo toque. Entonces, yo cuando estaba en Amaloc, cuando tomé viaje, en el momento de las visiones, pues, entonces yo comencé, bueno, en ese momento que yo no estaba acá, tenía muchas cosas en mente, sí. Entonces, ya cuando me pasó esas visiones, pues él me la entregó y entonces yo comencé a tocar. En la cabeza viene una vez, pues un juego. Después del rito, cuando en el rito se hace una pausa, uno sale a tocar para jugar. Entonces eso se toca así. Entonces, ¿cómo consta? Cuando uno toca eso así, las personas se ladean hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la izquierda, y cuando uno toca el siguiente sonido, uno salta hacia atrás, un pasito, otro pasito, otro pasito. Entonces, cuando uno ya va a acelerar los pasos hacia atrás hasta caerse y otra vez se para y volvemos. Entonces así uno juega hasta resistir durante el rito, o sea, desde la pausa del rito hasta uno jugar y hace la pausa hasta que el líder mayor dice que otra vez empieza. La riqueza natural de las aguas y los anillos de la selva son el material del que está hecho Mitú. Las mismas cortezas de las cuales los tucanos elaboran bancos en una sola pieza para sentarse y hacer de la bóveda celeste su sitio de reflexión, en lugares sagrados que algunos pueden pisar y otros no. Más allá al frente de la comunidad queda una laguna que es sagrada también, en donde los hombres no pueden pisar. Por eso se llama eso río o laguna de leche. En donde los hombres cuando pisan en esa agua se enferman, se le pudre el pie. Pero si alguien quiere entender las tensiones sociales que se han vivido en Vaupés, tiene que remontarse
a la historia de esos primeros colonos, sorprendidos por la exótica despensa que encontraron. El departamento del Baupés, lo que yo le decía, vivimos 214 comunidades indígenas de los 27 pueblos indígenas. Cada pueblo tiene su cultura, tiene su forma de conservar los alimentos, manejar la selva. Generalmente las comunidades vivimos de la recolección, productos de la chagra, de la pesca, de la cacería. Pues nosotros tenemos unos productos muy importantes. Yo creo que la diversidad, la biodiversidad, productos de la selva, lo tenemos mejores productos que nadie los conoce en este momento. Tenemos el guasaí, patabá, chontaduro, tenemos la yuca brava, umarí. Todas las frutas que tenemos son los productos que comemos y que son de mucha vitamina para nosotros. Y es lo que la comunidad han conservado durante mucho tiempo. Y hoy en día conservamos y consumimos esos frutos. Creo que el mundo no ha conocido la gastronomía de la comunidad indígena del Baupés, la famosa quiñapira, donde tenemos el pescado con ají y casabe, fariña. Es una cosa muy nutritiva y creo que lo conservamos sin mucho químico, decirle así, son comidas muy naturales. Gusanos y hormigas que se comen, tubérculos venenosos que luego de un complejo y milenario tratamiento se convierten en un tierno almidón o en harinas que resisten incólumes la tenaz humedad de la selva amazónica. En un libro que me leí, que lo tengo, de un escritor salesiano, italo-alemán, de Marcionilio Bricio da Silva, él dice que él llevó a una feria, exposición de alimentos en Londres, pescado muquiao del Baupés y pescado pilado del Baupés, y que ganó el concurso. El pescado mejor tratado, mejor asado, y el otro mejor conservado, ganó el concurso. Y nosotros no reconocemos ni siquiera eso. Los productos que nosotros tenemos algún día tienen que tener un alcance comercial a nivel del país y a nivel del mundo, cuando la gente de otra parte del mundo venga y nos visiten, ¿sí? Y tendrá que comprobar, ¿cierto? Aquí hay un dicho que dice, aquí hay un pescado que es muy rico que se llama guaracú, ¿sí? Guaracú. Aquí la gente, el dicho es, el que come la cabeza de guaracú, más que todas las mujeres, no regresan más a su tierra, sino que se queda en el Baupés. Hay un poder para nosotros que es el poder de payeo, poder chamánico, donde una persona capacitada, que haya, esto es como un estudio, haya preparado para eso, no es porque así le llegó, sino que tiene que prepararse con muchos sabedores y formarse para eso. Entonces él, a través de su formación, ya una vez graduado con capacidad de utilizar los elementos de tradición, utiliza el yagé, utiliza piedra, cuarzo ya con poderes que se puede atraer al agua, el trueno, como decimos nosotros, ¿sí? El poder de manejar con espíritus de la selva, con espíritus de las montañas. Entonces ese tipo de poder es la que nosotros consideramos al payé, es el sabedor tradicional que tiene ese conocimiento. Nosotros tenemos un ritual que llama el de saumerio, que es este breo natural que lo sacan del corazón de un palo. Creo que cuando el palo se muere queda por dentro. Entonces uno tiene que prenderlo para que él prenda. Entonces, mediante el rezo, él hacía el rezo así, y entonces uno quemaba eso. Y esto es como un tipo de un incienso, pero el incienso de nosotros, de los indígenas. ¿Qué hace? El humo, cuando se esparce, es como es el protector del territorio en cada casa. Entonces comienza a botar un aroma, pues bueno, para mí es un aroma bueno,
muy rico. Y ese es el carayuro, que es carayuro mío personal, porque cada indígena tiene su carayuro personal, para protección, buena suerte, para enemistades, enemigos, enfermedades o causas o efectos. Así como dice el filósofo René Descartes, que lo hace pensar, analizar y luego actuar. Entonces uno se lo come y el otro se lo echa. Puede ser en el pecho, haciendo una estrellita de protección que simboliza la cosmología, como el comienzo, en el ombligo que representa como la primera fuente de vida, porque aquí es donde nos alimentamos. Eso representa la vida. La íntima relación entre el mundo vegetal y el organismo humano se manifiesta en sustancias que producen algunas plantas y que influyen en las profundidades del espíritu del hombre. Así lo han entendido los pueblos indígenas y los investigadores de este vasto territorio. En 1953 yo conocí a Chultes, aquí en Mitú. Él venía de hacer iba a hacer unos estudios a la Apaporis, al río Apaporis. Él recorrió todo el río Apaporis haciendo un inventario de todas sus cosas. Recorrió aquí los ríos propios del Baupés, Cubillú y Querarí. Él dice que encontró una planta genérica en las sabanas del Cubillú y vivió aquí mucho tiempo. Aquí era su centro de operaciones donde traía esa cantidad de ramas y flores y las empacaba y las mandaba en avión para sus laboratorios. Excelente tipo. Una riqueza natural apetecida tanto por locales como por foráneos, en especial por esos colonos que llegaron refugiados de las muchas guerras de la última centuria y atraídos por la exuberancia del Baupés. Tuve la oportunidad de irme a vivir con unos indígenas de la etnia Coroba, de aquí del Cuyarí, que trabajaban en Miraflores con don Miguel Navarro Bonilla. Con ellos viví en la selva un año, a lo indio. Muy rico, muy bueno, muy sabroso. Entonces allá aprendí la vida de la selva. Por eso yo hablo mucho de la selva con mucha propiedad. Al territorio llegaron los suraras, como así le decían los indígenas a los policías de los antiguos territorios nacionales. Estos valerosos hombres hacían sus propias canoas, pero antes tumbaban el palo, talaban el remo y aprendían a navegar. Luego emprendían su viaje buscando a Mitú. Muchos se ahogaban en raudales, enfermaban y morían. Los sobrevivientes hicieron patria y se casaron con mujeres indígenas atraídos por su nobleza y calidez. La policía vino a Mitú y se regó por todo el territorio. Todo el territorio. Ustedes no van a creer, y si van a mirar en el mapa, de aquí iba policía a Inírida y volvía. Y ellos se quedaron. A la policía hay que agradecerle. Fueron los primeros colonos que se asentaron en el territorio y empezaron a hacer patria. Dedicámosle a la mujer policía, indígena también o mujer blanca. Policía jicotate yemare mujane hipocate cohibu ari durame pamihinate ni jamare murehara Mujico, yutate mujane hipocate aulam que te dobate mujico yihane calide coco jaco da coñita. Es bien importante para Colombia y para el mundo que reconozcan que el Baupés es un territorio casi intacto, donde no existe minería que está deteriorando el territorio, tampoco existe grandes territorios colonizados en nuestros departamentos del Baupés. ¿Quiénes los han cuidado? Las organizaciones indígenas y sus autoridades tradicionales en este territorio, porque para nosotros significa la cuna de la vida de nuestros pueblos indígenas. Sorara, gerente, capeni, yere,
Yipko, bữa xe mà có nó mà cứ nó xe hi ha ni re ye mà cứ u che ko panami no u che ko no yo po hi ha ali mà cara kale bo te vir kahi ku bữa xe mà cứ nó bữa xe mà cứ Toma de Mitú, con 150 policías y narcóticos y 50 indios bachilleros. El asomo de la Hidra, que representaba el conflicto armado en Colombia, ya había dejado ver sus monstruosos tentáculos en la Amazonía, haciéndose sentir en el ataque al comando de policía del departamento de Vaupés el 20 de abril de 1988, como un signo premonitorio de los fatales sucesos que acontecerían 10 años después. El 1 de noviembre de 1998 se da la toma a Mitú. Esta toma a Mitú a la población, este ataque guerrillero, pues fue un ataque anunciado, fue una crónica de muerte anunciada. Ese día antes hubo una gran fiesta de la policía en honor de los niños, la fiesta de las brujitas. Eso todo el día los niños comían dulce, la policía los llevaba, los traía, se movían, todo eso, etc. Entonces, al otro día, a las 5 de la mañana, empezaron a sonar pues todo lo que usted quiere escuchar. A las 4:30 de la mañana se inicia por parte de los terroristas de las FARC ese ataque contra nuestras instalaciones. Nosotros teníamos seguridad alrededor de la estación de policía, hablo a 100 metros, teníamos una cobertura alrededor de la estación de 100 metros con unas avanzadas, y en alguno de los puntos de esa defensa ven acercar a la guerrilla hacia el comando y se empiezan a producir los primeros disparos. Salimos a mirar y bajaban. En ese tiempo Mitú todavía no estaba construido como ahora, se veía todo. Por aquel lado bajaban cientos de guerrilleros con un costal lleno de cosas. Y por aquí bajaban otros, etc. Me decían a mí que los de los costales eran para cargar los cilindros, etc. Y empezó pues el tiroteo más terrible. Ya los indígenas habían anunciado los sonidos de la confrontación, a partir de la interpretación de señales que por intuición ancestral advertían que la historia de este hermoso municipio se iba a partir en dos. Antes de que sucedieran los hechos de la toma, pues mis tíos abuelos de la comunidad venían de Cañotín, nos decían que la guerrilla ya se iba a meter, sí, nos avisaban. Nosotros teníamos conocimiento de que en su momento la guerrilla estaba haciendo un desplazamiento hacia la población de Mitú, venían bajando por el río Vaupés, calculábamos, según informaciones, que ya manejábamos 400, 500 guerrilleros. Desafortunadamente la guerrilla pues desbordó nuestras capacidades de defensa, puesto que llegaron más de 2000 guerrilleros. Nos reunimos en un punto céntrico del comando con mi coronel Mendieta, hoy en día general Mendieta, con mi capitán Guevara, que en paz descanse, quien fallece en el cautiverio años después, y empezamos a hablar muy tranquilamente de lo que teníamos que hacer, ya cada quien sabía a dónde reaccionar. El dragón de la crueldad serpenteaba su gigante cola por la calle principal que conducía del río hacia el comando de policía Vaupés, mientras los guerrilleros que iban montados sobre él disponían del arsenal de municiones para arrojarlo contra estas edificaciones y otras estructuras gubernamentales. A partir de ese momento, de las 5 de la mañana, se inició el enfrentamiento, disparos, bombas, cilindros, y esto fue terrible. Fue completamente duro, o sea, nunca habíamos tenido un ataque de estos aquí en la población. Y no cesó, escuchábamos gritos de la guerrilla, gritos de la policía por todos lados, guerrilleros corriendo por las calles.
Para algunos, las explosiones aún retumban en el interior de sus memorias. Ese episodio tan fuerte que fue el de la toma de 1998 del 1 de noviembre, no solamente yo, sino toda la población que en su momento se encontraba acá, mi madre, mis hermanos, y quienes habitábamos el municipio de Mitú, quedamos marcados, podríamos decir. Las palabras, hay veces cuando vuelve uno a ese momento se le truncan. No hemos podido recuperarnos de eso, nuestra vida ha sido diferente. A un compañero mío de asamblea, a un diputado, un compañero de trabajo y de actividad, a él lo sacaron de la casa y junto con sus hermanos, con 2 de sus hermanos, los asesinaron, los mataron, y después de que ellos hicieron esto fue que se inició el ataque. Episodios trágicos que a mí me marcaron porque mi vida política paró ahí. Yo llevaba 2 periodos como concejal y no me quise volver a lanzar precisamente por evitar otra vez de pronto llegar a tener incidentes con estos grupos guerrilleros. El coronel Mendieta llevaba 46 días de estar al frente del Comando de Policía Vaupés, a donde fue trasladado luego de 2 años de desempeñarse como subcomandante de la policía en el Magdalena. Mitú dejó un drama y un dolor que aún está latente en su corazón y en el de muchas familias del Vaupés y de todo el país. Me encontraba en la ciudad de Santa Marta, estaba como subcomandante cuando me notificaron que debía cumplir traslado a Mitú. En esos días estuvo en la ciudad de Santa Marta el mayor Lucinio González, que era uno de los jefes de seguridad del presidente Pastrana. Y él había estado en Mitú y lo primero que me dijo fue, cuando le conté que había sido trasladado para allá, me dijo, no se vaya a ir para Mitú porque la FARC está que se toma a Mitú. Que él había tenido ya un enfrentamiento en meses anteriores cuando estuvo trabajando en Mitú. Una lluvia de granadas y cilindros de gas cayeron sobre Mitú en una escena que parece de pesadilla. Alrededor de 1.500 hombres de las FARC entraron a la capital del Vaupés para destruirla. Armados hasta los tuétanos, acabaron casi con la totalidad de las casas, la estación de policía, la registraduría, los juzgados, la sede de Telecom y la caja agraria, los ranchos y el parque principal. Oficialmente se reportaron 37 muertos. Fueron secuestrados 61 miembros de la fuerza pública, entre policías y auxiliares. El ataque duró 72 horas, sin duda alguna. Si el infierno existe, este fue Mitú en aquel tiempo. Creo que a las 20, media hora ya la intensidad del combate aumentó y no paró hasta que prácticamente quedó destruida la estación y el pueblo en general, que quedó muy destruido. O sea, la guerrilla no... Y hoy en día pues uno entiende por qué nunca pararon de dispararnos. Tenían más de 2.000 guerrilleros que se relevaban cada hora para lanzarnos todo tipo de artefactos explosivos a la estación. Al frente de mi casa estaba el comandante Rumaña. Yo hablé con él, le dije, comandante, ¿qué pasó? Me dijo, no viejo, no ha pasado nada, eso es normal, eso es nuestro deber, salvar al Vaupés, volver al Vaupés más próspero, vamos a darle la oportunidad de manejar esta región y darle prosperidad y demostrarle que sí es posible muchas cosas. Pues yo le dije, bueno, muchas gracias, porque ¿qué más le decía, no es cierto? Con una motobomba, los agresores rociaban gasolina a todo aquel que tratara de huir. Las paredes caían una tras otra, los muertos también. Antes de salir del búnker yo me quedé con un compañero, un patrullero de apellido Briceño, que también es acasireño. Hemos tomado la decisión de no entregarnos, de no salir de ese búnker. Los compañeros policiales nos persisten y decidimos salir. Entre los más avesados guerreros se destaca la lucha del sargento Espinosa, quien defendía desde la terraza del 3er piso del edificio donde funcionaba el comando de policía. Junto con él se encontraba el patrullero Rodríguez con una M60.
fue de gran apoyo a pesar del desequilibrio entre la fuerza atacada y el atacante. La fotografía que tengo conmigo es la fotografía del sargento Pedro Espinosa Vaquero, el mártir de la toma, porque su coraje y su valentía no le permitían huir. Este hombre fue el verbo de esta toma. Inspiró confianza a sus hombres hasta el último momento. Los guió por el camino del valor hasta entregar su propia vida. Este hombre se parapetó en la azotea de un tercer piso del edificio del comando. Tuvo como arma una M60, según narraban posterior a la toma los mismos hombres sobrevivientes. Le mataron el patrullero municionador y desde encima de este sitio dominaba los alrededores del cuartel, en donde, como él lo decía, les enviaré su ración, porque se conocía, se escuchaba por los radios que mantenía los invasores, los delincuentes que estaban acabando con la población, se escuchaban cuando decían: el chulo que está en la azotea nos está tumbando mucha gente. En la mitología griega, el río Aqueronte, conocido como el río del dolor que fluye en el inframundo, llegó hasta Mitú con sus aguas fétidas y pantanosas. Su corriente crecía con las miles de voces suplicando clemencia por ello. Si pudiera existir alguna referencia metafórica que describiera a la capital del Vaupés en 1998 en la transformación territorial que tuvo de paraíso a ser un pequeño averno por la magnitud del ataque al que fue expuesto el municipio. Aquí sonaban las balas por todas partes y en las paredes se estrellaban. Las balas que venían de allá, que le respondían a la guerrilla, y los guerrilleros que respondían disparaban de la calle, porque ellos corrían por las calles gritando, acercándose hacia el comando de policía. Cuando muchos fueron sumergidos en las pavorosas aguas de ese río y en contra de sus deseos de vida, introducidos a la fuerza en el templo de la muerte. Ya era 3 o 4 de noviembre cuando el ejército y la policía lograron entrar a Mitú. Una entrada que no fue fácil. La guerrilla se quedó aquí. Se habla de muchos guerrilleros muertos. Yo no sabría cuántos guerrilleros murieron, pero hay gente que dice: a mí me tocó ayudar a cargar muertos y echar a unas volquetas, porque cargaban los muertos en volquetas y los llevaban hasta la orilla del río, donde habían usado el planchón de lo que hoy es el planchón que pasan los estudiantes del colegio José Eustacio Rivera, y se los llevaban. No sabemos si los enterraron por aquí muy cerca, no sabemos qué pasó con todos sus muertos, porque fueron muchos. Las sombras errantes de los difuntos fueron vistas de un lado al otro del río. Los innumerables testimonios advierten desde la tristeza de sus recuerdos que en Mitú no quedó piedra sobre piedra y que prácticamente era imposible refugiarse. El coronel Mendieta con sus hombres, que ya abatidos, agotados, salen manos arriba y quedan pues a disposición de la guerrilla, quienes se los llevan por esta vía hasta la orilla del río, toman la avenida y se los llevan por todo ese corredor que hay aquí, lo que nosotros llamamos la avenida del río aquí en Mitú. Me acuerdo pues, y tengo como, esta es como grabado, ¿no es cierto? Cuando subían los policías por aquí y los 3 perros que vivían en el comando adelante y subieron por aquí y los embarcaron más o menos a las 10 de la mañana y siguieron con ellos para arriba. Ese fue el último episodio pues que vi yo pues claramente.
Junto a los 30 auxiliares de policía, 7 estarían marcados para siempre por este suceso. El capitán Julián Ernesto Guevara Castro, que falleció en cautiverio el 28 de febrero del 2006. El subintendente John Fran Pinchao, que se escapó de sus captores el 28 de abril de 2007, después de un largo cautiverio. Finalmente, regresaron a la libertad el teniente coronel Luis Erlindo Mendieta Ovalle, el capitán Enrique Murillo Sánchez, el subteniente Javier Vianey Rodríguez Porras y el sargento segundo César Augusto Lazo Monsalve. El subintendente Luis Hernando Peña Bonilla nunca volvió. Su destino, aún hoy, es un misterio. Ya ese tercer día pudimos ver la magnitud de ese ataque, lo sangriento del ataque que hubo, porque en ese entonces la policía tenía trincheras en muchas partes, cubriendo su comando de policía y cubriendo algunas partes de las instituciones del Estado, ¿sí? Entonces había muchas trincheras y habían policías en esas trincheras. Cuando salí a mirar a ver qué era lo que había pasado realmente, o sea, el panorama era completamente desastroso. Habían descargado ya en un helicóptero unos militares en la carretera como a unos 8 kilómetros de acá del casco urbano, a unos soldados, a unos policías para que retomaran la población, pero a estos primeros militares que descargaron en la carretera, la guerrilla los acribilló, los masacró porque los descargaron prácticamente donde ellos estaban. Entonces ya los otros soldados que descargaron los dejaron más lejos y los soldados tuvieron que venir de esa carretera a retomarse en el pueblo. Ellos no pudieron llegar aquí al pueblo directamente, sino en las afueras, a 8 kilómetros de acá, a retomarse en el pueblo. A las 10 a.m. se logró establecer la llegada de la fuerza pública a Mitú. La tropa constató la dimensión del desastre. Era una cuestión sangrienta en la que nosotros nunca nos imaginamos que podía pasar. Pudimos ver policías en las trincheras sin brazos, sin piernas, de pronto defendiéndose sin cabeza, amontonados unos sobre otros. O sea, eso fue terrible. El ataque rebasó el límite de la crueldad. Los policías se entregaron como a las 4:30 de la tarde, porque ya no tenían municiones. Mitú presenció cuando fueron secuestrados rumbo al corazón de la selva, mientras otros tuvieron que ver morir en sus brazos a sus seres queridos. Estuve 13 años, 5 meses y un día secuestrado por la FARC en la toma y ataque a Mitú el 1 de noviembre de 1998 hasta el 2 de abril del 2012, cuando fui dejado en libertad. Su carácter noble y sensible lo llevó a ser amigo de otro integrante de la fuerza pública, que por los largos años de cautiverio se convirtió en uno de sus mejores amigos, el sargento mayor Luis Arturo Arcia, del Ejército Nacional. Duré 14 años y un mes, a mí me atacaron, en el caso de nosotros fuimos copados por la guerrilla por 1.800 guerrilleros, nosotros éramos 150 soldados, en los cuales quedamos secuestrados 43, 38 soldados, 5 cuadros. Ellos viven en Villavicencio y recuerdan la manera creativa en la que se tejió su amistad y lograron crear un espacio único para mantener libre su mente y su espíritu. Muchas veces nos preguntan en qué ocupábamos el tiempo, tantos años, y cómo hacíamos para pasar los días, cómo era un día. Pues esos días pasaban o a veces escribiendo, a veces leyendo, pero también haciendo manualidades, artesanías. Mira, mi sargento mayor aquí en esta chaqueta, Mónica Lazo, de su hija. Entonces, cierto día, sin nada que hacer, llegó Moreno, Luis Alfredo Moreno, del Ejército,
y recortó de un uniforme viejo, hizo un molde con Salcedo, sacaron un molde y de ahí comenzamos a ocuparnos cosiéndolo a los guerrilleros. La narración de los dos sargentos mayores, el uno del ejército y el otro de la Policía Nacional, posibilita la recuperación del sentido y de la dignidad, antes, durante y después del secuestro. Pero también permite reconocer su fortaleza interior y la esencia que los une, como seres singulares con historias únicas e irrepetibles. Mi sargento mayor, ¿usted sí se acuerda de la Marcha de la Muerte? Creo esa fue cuando ya, estoy confundido, cuando ya nos separamos y quedamos solamente los de la 10. Sí, ese fue el 30 de septiembre del 2010. Estábamos en el campamento donde teníamos la gallina de la bruja. Sí. Donde a veces jugábamos parqués, todo un día jugando parqués. De ahí fueron 26 días. La llamaban la Marcha de la Muerte. Pues una vez escucharon a unos guerrilleros y dijo, esa fue la Marcha de la Muerte porque dejaron unos guerrilleros atrás cuidando el campamento, porque allá había mucha comida y Martín Sombra dejó mucha comida y no quiso darnos, y después nos tocó aguantar hambre en el trayecto. Y de ahí ya nos separan y comenzamos a vivir nosotros nuestra propia historia, porque ya ellos vivieron sus historias, donde por ejemplo murió mi capitán Guevara y no nos dimos cuenta de la toma de Mitú. Capitán Guevara murió, o sea, nosotros nos dimos cuenta fue como 2 o 3 años después. Esa mujer enigmática y hondamente triste por la tragedia que marcó su vida y la de cientos de colombianos es la capitán Yoleni María Peña Bonilla, quien llegaba por primera vez en el año 2018 a Mitú, desde el secuestro y la desaparición de su hermano, el comisario Luis Hernando Peña Bonilla, hace 20 años. A él se lo llevan durante 4 años, los 4 años siguientes hasta el 2002. Nosotros tenemos pruebas de supervivencia. Posteriormente ya viene un silencio que pues nunca más ya volvimos a tener noticias de él. Posteriormente en el 2008, cuando hubo el rescate de la operación Jaque, sale el intendente Armando Castellanos y él nos dice que a Peñita, o bueno, cuando él lo liberan, ellos van a la casa, en ese momento entrevista con el presidente, a la casa de Nariño, y allí él dice a Peñita lo fusilaron. Se manifiesta la divinidad para decirte que en tu destino han sido destinados. Para honrar a Luis Hernando y recorrer el camino del duelo que había quedado truncado con su incierto destino, ella lee la carta de supervivencia que su hermano le había dedicado con motivo de sus 15 años. Yoleni Peña Bonilla, felicitación. Con sorpresa fui enterado que los mejores años para ti habían llegado. Palabras poéticas que se mezclaban con el fuego de la memoria debajo de la piel. Con su voz dulce leía esta carta que resumía la historia de 61 secuestrados que nunca perdieron la esperanza de volver a respirar el aire pleno de la libertad. Me uno a tu celebración por derecho propio y ubicándome en mi calidad de hermano, en que nos enlazamos, componemos una bella y hermosa familia, la que hoy le brinda todo el cariño paternal y fraternal, y que siempre recordamos esta fecha demasiado importante en tu vida. Me despido una vez más y no olvide que te felicito inmensamente y te deseo la mejor alegría del mundo. Con cariño, Luis Hernando Peña Bonilla. Yo soy Estela Visitación Peña. Soy la madre de Hernán Darío Inas Peña. Él trabajaba como patrullero, él entró a la policía a trabajar y de ahí me lo mandaron para Mitú. Y de allá, pues pasó lo que tenía que pasar.
valió empezar hacer el curso, pues ya los enviaron a Mitú a los 8 días. Allá duró 8 o 9 meses cuando fue la toma. Y de ahí pues no he vuelto a ver nada de él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo hablaba todos los días con él. Él me llamaba o yo lo llamaba. Entonces, esa tarde yo esa noche hablé con él y me dijo, mami, esto está como feo acá. Dicen que nos va a meter la guerrilla. Y entonces yo le dije, ay, de por Dios, papito, pague esconderos a peso. Dijo, no, nosotros estamos preparados para recibirlos. Y los vamos a frentear hasta donde podamos. Eso es lo que él me dijo. Y no se preocupe, mamá, no se preocupe. Que si algo le pasa, me pasa, ahí le dejo para que coma hasta que viva. Y ahí de una pensión. Digo, pues usted pelea por mí para que me paguen y su merced vive con eso hasta que muera. Y ahí ya no más, ya el otro día fue ya como a los 3 días fue que ya dijeron que ya empezaron a llegar los cadáveres. Pues uno allá listo a recibir, a mirarlo y uno y no. El mío no estaba en los cadáveres que recogieron, en los pedacitos, porque allá fueron pedazos que trajeron. Yo entré a la funeraria a reconocer a uno y no. Ninguno, mi hijo no. Después ya me mandaron la razón una señora de Mitú que mi hijo se lo habían ya secuestrado. A lo último me dijo Simón Trinidad que lo cobrara al gobierno porque ellos no lo tenían. Es duro para la mamá, quiero que esto no vuelva a suceder nunca más, que haya una paz donde pueda uno salir tranquilito para todos lados y que esto no se vuelva a repetir estas historias, porque esto es muy duro, muy duro. Entonces, créanme que esto es duro. Porque cuando uno entierra a su hijo, dice, bueno, allí lo tengo. Allí sé que aquí están sus huesitos, ¿cierto? Pero no, todos los días vive uno, ¿será que aparece mi hijo? ¿A qué momento golpea la puerta y yo no estoy? Es una zozobra grande. Esto no se lo deseo ni al peor enemigo. Laura Moreno, la bella y dulce esposa guanana del señor agente de la policía Ángel María Hernández Sierra, recuerda que ellos conocieron y acogieron como si fuera su hijo a uno de los policías desaparecidos durante el ataque, al subintendente Hernán Darío. El niño llegó a la casa, fue llegando pidiendo favores y favores y favores. Yo me convertí con ese cariño y él me decía, mamá. Desde ahí vivía con nosotros, a mis hijos, le decía a mis hermanos. Y entonces más lo quise hasta que sucedió lo que sucedió. Y yo ponía cuidado en noticias, a ver si veía a él por televisión y no, nunca pude ver, nunca me veí. Después de 8 años me fui para Bogotá y subí un bus cuando lo vi a él y yo corrí hacia el lado de él y él me miró y volteó, se metió entre la gente y se perdió. De ahí para acá otra vez sufrí por él. Haga cuenta que un hijo que se me desapareció. Las víctimas están esperando un paraguas que les proteja el alma para soportar el invierno tan largo que cada día, sin importar las coyunturas políticas, se hace más cruel con el silencio de los que saben la verdad. Este sencillo pero solemne momento es apenas una pequeña muestra de nuestro clamor por construir la memoria, la dignidad de los militares y policías desaparecidos. Esta foto me acompañó durante todo el tiempo y todos los días yo la veía en horas de la mañana
y en horas de la noche me despedía de ellos en fotografía, para que hacia futuro, pidiéndole a Dios, la mejor recompensa era volver con ellos y darles el abrazo como padre y como esposo. Esta es otra fotografía que ellos me enviaron. Y aquí a los lados unos elementos de artesanía que se tejieron con el hilo reciclado de las prendas que ya eran viejas y las cuales nuestros compañeros deshacían una prenda en solo los hilos y con esos hilos nuevamente los retocaban y hacían artesanías, figuras de corazón o de anillos. Las casas, los castillos abandonados, las ciudades arrasadas por la guerra, los palacios devastados por el paso del tiempo están habitados por los fantasmas de los deseos, los miedos y las ansiedades que el presente proyecta sobre los vestigios del pasado. Entonces la policía quedó prácticamente destruido en todo sus instalaciones. Hoy lo que tenemos es un muy buen comando, departamento de policía, seguramente que a la altura de muchos de otros lugares. Esto es nuevo, esto que tenemos ahora, el departamento de policía es reconstruido pues después de la toma, prácticamente se construyó todo. Lo que había, lo poco que quedó, porque hay que destacar que dentro fueron muchos los cilindros que explotaron. Por supuesto, lo bueno que se estaba haciendo, porque se estaban construyendo cosas con la misma policía. Aquí habían algunos policías que seguramente eran arquitectos o ingenieros y dirigían la obra, se hizo. Entonces todo esto fue destruido. Nos quedan estos árboles, esos de ñambo que están allí en la esquina, que deben estar atravesados por no sé cuántas balas de fusil, de metralleta. Nos queda este almendro que ya se nos va a morir. Se ha tratado de conservar como para poder conservar un poco de historia, pero ya estamos en las últimas. Nos queda una palma de coco que está aquí al frente, donde fue el Banco Agrario. Todo este sector era Banco Agrario. Aún pues no se ha logrado reconstruir. Para los pueblos indígenas del Baupés, el conflicto armado nos ha desarticulado completamente de la unidad de los pueblos indígenas. Antes del conflicto armado, todas las poblaciones que viven de aquí, del Baupés hacia arriba, del río Cuduyarí, de Baupés hacia abajo, de la carretera, toda la gente que venían aquí al centro urbano que se llama Mitú, venía con mucha tranquilidad a traer su producto de cacería, producto agrícola, farina, casabe, todo lo para poder intercambiar la primera necesidad que tenía la comunidad indígena. Cuando entra el conflicto armado en el departamento del Baupés, pues ya no tuvimos esa posibilidad de vivir tranquilo, ni desplazar por el río, ni desplazar por los caminos, ni desplazar por la carretera. Tuvimos, mejor dicho, casi que imposible de movernos. La historia de un lugar no termina con su abandono o su destrucción, como sucede en Mitú, donde las piezas del rompecabezas al que quedó reducida la cotidianidad relatan no solo la historia de este municipio, sino de muchos otros, que durante la década de los 90 fueron totalmente destruidos a causa del conflicto armado. Para nosotros fue mucha tristeza ver que nuestra juventud, nuestra niñez, más que todo, en los internados, en los colegios, que las guerrillas tuvieron que llevarlo a su fila. Perder niñas, niños de las comunidades indígenas sin saber por qué, sin saber para dónde iban, sin saber si regresaban o no regresaban nunca más. Resistentes a ese impacto emocional y físico, de ese dolor que produjo el conflicto interno armado, en más de 5 décadas en Colombia, el arte ha sido el espejo que refleja esa tragedia, a través de obras como las creadas por Doris Salcedo y Erika Dietes. Sus obras
constituyen un todo en el trasegar exploratorio hacia la geografía del conflicto y las posibilidades de duelo de las víctimas. Como artista, yo estoy al servicio de las víctimas, de tal manera que mi obra cambia de acuerdo a la experiencia de la víctima que yo estoy tratando de señalar. Cambio de material de acuerdo a la experiencia que estoy contando. En este caso, pues tuve el privilegio de tener la posibilidad de derretir las armas de las FARC. Las armas crean dolor, crean sufrimiento. Cómo las armas se pueden convertir en un espacio de arte. Siempre lo importante que vas a encontrar en todas las obras de arte es que hay una transformación de los materiales y en el momento que se transforman los materiales se transforma el sentido. Vale la pena en Colombia seguir diciendo que las FARC no entregaron las armas. Es inútil porque las armas están ahí, están en el suelo de este monumento, de este espacio que todos los colombianos podemos entrar y podemos caminar. Entonces tenemos que empezar a confiar en nuestra palabra. El arte comunica. Doris Salcedo considera que el arte no puede compensar con belleza el horror causado por la guerra, y por esta razón, Fragmentos no intenta otorgarle una forma estética a la pérdida, al daño o a la muerte violenta. Fragmentos es un lugar de donde se abre el espacio para honrar la memoria y preguntar cómo presentar las múltiples experiencias de los que sufrieron el conflicto. Sería uno ser mentiroso de decir perdoné y olvidé. No, uno perdona pero no olvida. El perdón para mí, si yo perdono, yo sano. La voz de las víctimas no es escuchada, la voz de las víctimas me interesa mucho. Y esta obra de arte, este contramonumento que se titula Fragmentos, acoge todas estas voces que no eran escuchadas. Entonces tenemos casi 90 toneladas de armas y munición con una capacidad letal enorme y en este momento están siendo la base del arte, la base de un lugar, de un museo que va a honrar la memoria de todas las 8,5 millones de víctimas del conflicto colombiano. Para Baupés y seguramente para Colombia es una gran oportunidad de que esta guerra que veníamos sufriendo, incluso más la población civil, que las fuerzas que les tocaba combatirlos, pues no vuelva. Por eso hay que parar la guerra. Por eso es tan importante el proceso de paz, para poder entrar a los territorios y entregarle a todas las familias que están esperando los restos de sus seres queridos, entregarles a sus seres queridos para que puedan cerrar el duelo. Obviamente que para nosotros fue importante ese proceso de paz porque el haberle quitado esas caucheras a esta gente tan dañina como generadores de violencia, esto pudo desescalar en un 5 o 10% el conflicto armado con la guerrilla, pero también creo yo que esos 6.000 o tantos hombres que entregaron esas armas deben pasar también por otros procesos como son de recuperación mental, porque ¿qué vamos a hacer con elementos que han estado durante tanto tiempo generando violencia y que en su momento han cogido una motosierra y han destrozado a una persona en 10 o 20 pedazos? Yo creo que esas personas que durante esa larga vida dentro de esas organizaciones, pues su mentalidad siempre ha sido la criminalidad, tendrán que tener un proceso de recuperación mental, de atención mental, de salud mental, para que puedan también en un momento dado incorporarse a la sociedad. La obra de Erika Dietes, en unos cubos que asemejan el más duro cristal, dispuestos en formas de tumbas, donde se guardan los restos de lo que fue una vida. 109 piezas elaboradas con tripolímero de caucho que albergan fotografías, prendas de objeto de uso personal, entregados por familiares o sobrevivientes de la violencia a la artista, exhibidos en calidad de reliquias.
Allí reposan objetos congelados en el tiempo que definen la tragedia de Mitú al ser un faro de luz que logra despojar del horror a los objetos allí depositados, como el rosario. Fotos que remiten a ese tiempo estático y lejano, imposible de recuperar. La ciudad es la más grande obra de arte creada por el hombre, que asemeja un cuerpo humano. Por ello, Mitú ha vuelto a renacer teniendo en cuenta que el municipio es un organismo en crecimiento y en permanente transformación. Su metabolismo urbano y rural permite observar la disposición de la gente para multiplicar la alegría e invitar a la aventura. Que hace el Ejército Nacional, la Policía Nacional y DECUR y demás entidades. Como parte de la transformación espacial y arquitectónica de ese Mitú que resurgió de sus cenizas, fueron hechos nuevos los cimientos del comando de policía. Los demás edificios no fueron reconstruidos en sus lugares originales. Sobre los cimientos del dolor se ha construido una policía más sólida, más humana y moderna. Los policías han abrazado esta tierra brava de la selva y el raudal como propia, y saben que venir a ella es un regalo de la vida. Ellos con amor y servicio han vencido el temor y la muerte. Cada vez que reciben la noticia de ser destinados a cumplir el servicio policial y militar en la tierra del raudal. Los imaginarios colectivos de muerte han ido desapareciendo gracias al aumento de la presencia estatal. El ruido de las ráfagas que alguna vez se esparció en la atmósfera luego se diluyó gracias al sonido de las flautas rituales y los cantos de los jóvenes en la plazoleta central del municipio. Fue así como en el año de 2017 el gobierno abrió las puertas del polideportivo donde antes quedaban las ruinas del colegio nocturno, destruido durante el ataque, un espacio destinado para la integración de las comunidades de la región y presentación de actos culturales y deportivos. Así se intuye cuando algunos domingos se reúnen todas las chagras en una feria que expone lo mejor de los frutos de la tierra del Vaupés en la plaza central de Mitú. Los indígenas ríen mientras toman chicha y los turistas disfrutan nuevos olores y sabores. Del vientre del Mitú han nacido días más iluminados, poemas, canciones y sistemas de participación ciudadana para que la población vuelva a vivir la tranquilidad en sus casas y en sus calles, que ya no constituyen un simple espacio de tránsito, sino lugares de encuentro con la vida. Paisajes mágicos que también conducen al misterio del cerro Urania, un tepuy que forma parte del macizo guayanés, ideal para las exploraciones de artistas, biólogos, investigadores sociales y amantes del avistamiento de aves. Hoy Mitú es llevada sobre los hombros de esos gigantes que dieron la vida para que las nuevas generaciones pudieran experimentar las realidades de la paz. La seguridad ciudadana en Vaupés no solo se ha interpretado como el respeto a la integridad física y el poder circular por las calles con tranquilidad, ante el deber moral de devolver al infractor al lugar de oportunidades, al desenmascarar las intenciones ocultas de la ilegalidad y la urgencia de responder al clamor de los más vulnerables. En el árbol confluyen todos los mundos. Anida permanentemente la poesía, pero también los frutos de un nuevo tiempo. Así lo intuyen los indígenas que han encontrado en las selvas de Vaupés refugio y aliento de vida para las obras de arte que están ocultas en gruesos troncos de madera. Por una casualidad, mi viejo río de las que ocurren a veces, cae una tarde en tus aguas a bañarme en tu corriente.
sabía cómo llamarte. Río Baupés, pero me diste hasta suerte de un amor que llevaré dentro del pecho por siempre. Las frescas aguas que vienen de la montaña traen la maraña que cautiva y enloquece. Aquellos ojos desbordantes de pasión, aquellos labios temblorosos e inocentes. Viejo río, cuánto anhelo poder estrechar de nuevo tu cuerpecito latente, sin que sepa ya el ni tú que fuiste mi confidente. Baupés, mi viejo amigo, fuiste el último testigo aquel día cerca del puente, cuando ambos nos juramos querernos hasta la muerte. ¿Cuántos no te habrán llegado, mi viejo río, al final de una jornada, con el cuerpo sudoroso a refrescarte en tus aguas? Y tú con tu gran bondad, río Baupés, aparece en tus playas, digno de agradecimiento, pero no te dice nada. Sigue el lucero pescando en tu remolino, siguen las fieras con su canto trasnochada. Tranquilo viejo, que el tiempo es tu gran amigo, y ese jamás te haría una mala jugada. Te prometo regresar, quiero volverme a bañar en tu corriente plateada. Si Colombia en mí pensara, con materno corazón, de explotado me tocara en un ínclito varón. Tengo sesos, tengo bríos y ambición de engrandecer. ¡Ay, Colombia, patria mía, no me dejes perecer!